Bien, muy buenas noches. Agradezco la invitación a lo que es la mesa directiva, a los miembros de esta asociación, a los compañeros presentes, el resto, a todos, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, una pequeña corrección. El lugar donde actualmente nos encontramos es el Hospital de Especialidades. Como tal, el Hospital General fue la sede de nuestra formación. Sin embargo, hasta la fecha, desde nuestro egreso, hemos permanecido en este complejo del Centro Médico La Raza. Vamos a hablar sobre puntos muy importantes, yo creo que de actualidad, que son puntos indispensables para la formación y la actualidad de un patólogo clínico que se encuentra en función hoy en día, que es el análisis muchas veces que subestimamos de todo lo que son las cadenas transfusionales estandarizadas y que están normadas en una institución como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estas cadenas se encuentran autorizadas a nivel nacional por dicha institución, lo cual, pues, escudriñando y analizando este tipo de cadena transfusional, podemos observar que es en gran medida el filtro y a su vez la causa de muchos de los grandes errores que tenemos en las reacciones transfusionales que reportamos pues en las estadísticas al final de cada año. Entonces vamos a analizar un poco esta cadena transfusional, en la cual si definimos como puntos primarios la decisión en una transfusión y por supuesto el error en una solicitud y de prescripción, pues vamos a ir viendo cómo se van sumando una a una, a su vez en esta cadena transfusional que pues tenemos como base normativa a nivel de todo el instituto. En la toma de decisiones, por supuesto, pues tenemos que partir de un campo clínico, que es el que toma a final de cuentas la decisión si se transfunde o no un paciente, efectuar el interrogatorio pertinente y revisar los resultados para realmente analizar y validar que una transfusión está indicada. Partiendo de estos puntos, hay que analizar la identidad y vamos a ver más adelante en el análisis de la certificación internacional cómo es importante hacer un hincapié en la identidad del paciente en cuestión para evitar errores transfusionales que, como vamos a ver más adelante, son la principal causa de incongruencias o de incompatibilidades sanguíneas de tipo AB0. Bien. Una vez que se ha identificado la necesidad de la transfusión, pues hay que informar al paciente, por supuesto, de qué es lo que se va a practicar, de qué es lo que se le va a realizar. Nuevamente, determinar la necesidad de la transfusión para realmente justificar. Aquí es donde vamos a tener, de acuerdo a ese análisis, una de las principales fuentes en errores de solicitud y de indicación de un concentrado eritrocitario. Vamos a hablar más adelante de algunas cifras que se presentan en el Hospital de Especialidades, donde casi el 60% de todas las transfusiones no tienen una indicación absoluta. Obviamente, la requisitud adecuada de la papelería para el adecuado cumplimiento de la normativa, tanto institucional como por parte de la Secretaría de Salud, para su registro y seguimiento, por supuesto. Aquí también va a haber errores. Por supuesto, donde vaya a haber errores, donde la persona en cuestión que lleva a cabo este seguimiento, pues meta mano, pues vamos a encontrar que se dan con mucho más frecuencia este tipo de errores en solicitudes y prescripciones. Una vez que se ha derogado todo este tipo de actividad del médico, solicitudes y demás papelería que la normativa requiere, pues el personal de enfermería es el que se encarga de dar este seguimiento para que se cumplan estas indicaciones médicas y se tenga en tiempo y forma las unidades solicitadas. Bien, cuando se corrobora nuevamente la identidad y elaboración de etiquetas, en todo momento se debe de tener el pie de cama en voz alta y repetir la información proporcionada para que podamos dar una comunicación efectiva y que de esta manera podamos disminuir hasta un 35% los errores en la transfusión por incongruencias o incompatibilidades AB0. Por supuesto, dando este seguimiento, la obtención de la muestra de sangre pues va a ser elemental para poder
cerciorarnos, una vez corroborada la identidad y la información de nuestro paciente, de que la muestra desde ahí vaya bien rotulada. Por supuesto, ya una vez que se deroga la demás personal pertinente, pues los tubos etiquetados deben de ser mandados a nuestro servicio de transfusiones. En este caso, continuando con el lineamiento de la línea transfusional institucional, pues nos llega, por supuesto, al servicio de transfusiones con menos posibilidades de un error transfusional, o sobre todo las probabilidades, ya que en todo momento podemos tener un error exponencial y sumatorio, que vamos a ver que en ciertos estudios que se han realizado a nivel internacional, pues entre mayor sea el hospital, entre mayor sea el número de camas y por supuesto el procedimiento, que sea más frecuente, vamos a tener una peculiar elevación exponencial de los errores transfusionales. Hablando de otro error, vemos cómo ya se va sumando a este proceso otro más, que es el error en la toma de muestras pretransfusionales, como mencionamos en este punto. La obtención de la muestra es fundamental para reducir incluso hasta un 24 a 30%, de acuerdo a algunas literaturas, los errores que tenemos que pudieran terminar pues, en un caso severo o incluso el fallecimiento de algún paciente. Bien. Otro error fundamental son los propios que se originan en el campo de diagnóstico o en el banco de sangre ya propiamente o servicio de transfusiones, en donde nuevamente cuando nosotros nos hacemos cargo de esta muestra, de esta identificación, desde ese momento es nuestra responsabilidad asumir que desde el que entregan las solicitudes, desde que entregan la unidad, la muestra del paciente, venga bien rotulada, venga bien etiquetada, para que a partir de ahí firmemos y responsabilicemos que a partir de ese momento lo que siga va a ser por consecuencia nuestra responsabilidad. Bien, nuevamente aquí sumamos parte de los errores, sobre todo de los tubos etiquetados y la señalización de las unidades para mandar a banco de sangre, en este caso pilotos, como se le llama. Vamos a tener sumatoria, en este caso de errores de laboratorio, donde después de cotejar datos, pues vamos a verificar que estas solicitudes y el piloto coincidan. Una vez verificados, personal responsable va a dar procesamiento a esta muestra sanguínea. En este punto es fundamental. A mayor camas, mayor pacientes, mayor solicitud de componentes, mayor probabilidad de errores. Entonces, el hecho de utilizar métodos totalmente automatizados puede engrosar este tipo de errores, en donde vamos a, tan solo con el hecho de colocar un tubo en una posición diferente en sistemas automatizados, pues pudiéramos ya generar un resultado incorrecto y por supuesto la asignación de unidades que puedan ocasionar una reacción transfusional de grado importante. Por supuesto, a la hora de reportar esta compatibilidad, pues si sale incompatible no hay problema, de todos modos vamos a tener que verificar, se tiene que volver a solicitar nueva muestra, solicitar totalmente el procedimiento de un inicio, como lo vimos anteriormente, lo que va a disminuir que la probabilidad de errores pues se repita, y que por supuesto el resultado que vamos a reportar pues, esté más que verificado. Entonces el problema no es tanto cuando hablamos de una compatibilidad, sino cuando hablamos de muestras compatibles, porque ya estamos avalando de que la unidad en cuestión se puede utilizar. No vamos a cuestionar ya ese resultado, no se va a someter a una segunda evaluación. Entonces es más importante que este resultado de compatibilidad pueda pues asegurarse, teniendo en cuenta de que esta línea transfusional pues sea lo más impermeable posible a los errores. Bien, continuando. En el caso de que no sea compatible, pues el banco de tipo A es el que se va a encargar de hacer las pruebas inmunohematológicas pertinentes para detectar o determinar el problema de la incompatibilidad y a su vez poder brindar unidades compatibles que podamos utilizar para resolver el problema. En caso de que sea compatible, pues podemos hablar ya de la asignación de las unidades que de acuerdo a las normativas institucionales, pues vamos a asignar
y determinar que pueden estar disponibles y informar al médico tratante de que ya se encuentran para su transfusión. Bien, en el caso de que sean enviados a los bancos tipo A para estudios inmunohematológicos, pues aquí, como les mencioné hace un momento, van a ser nuevamente analizados y sobre todo puesto en cuestión nuestro resultado para determinar si la incompatibilidad es justificable a un anticuerpo de tipo irregular o alguna otra cuestión inherente al paciente, como incluso la medicación de algún quimioterapéutico, algún analgésico, algún antibiótico que sabemos bien que pueden causar interferencia en las pruebas de compatibilidad. Bien. En el caso de que sean unidades compatibles, pues podemos analizar de que a partir de aquí, sumando todos los errores posibles que se acerquen a esta cadena transfusional, pues existen muchos puntos de fuga y que si a estos los acumulamos podemos encontrar prácticamente un error por cada proceso, ya que todo proceso pues implica una intervención, un paso de información de persona a persona, que si no se practica con una adecuada comunicación, que si no se elabora por una competitividad de nuestro personal que se dedique a la transfusión, pues podemos aumentar exponencialmente este grado de errores. Sumando a otro, los errores de recepción y administración de componentes. Algunas literaturas mencionan que hasta el 60% de los errores se dan en el área clínica, no tanto en el laboratorio. Sin embargo, parte de estos errores van sumándose y adicionándose a este porcentaje en el laboratorio. Una vez que el personal ha asumido su responsabilidad de remitir un resultado, pues desde entrada los tubos mal etiquetados, que pueden ser la causa de asignación de unidades incorrectas, el personal de enfermería que no verifique que la información que se solicita esté bien cotejada, a la hora de administrar los componentes y determinar de realizar los puntos administrativos, pues no se vuelvan a verificar con etiqueta en mano, con solicitudes y por supuesto con marbetes, que muchas veces ya se están solicitando como parte de la certificación para poder asignar o incluso transfundir a pie de cama una unidad. Bien. Nuevamente podemos ver en esta gran cadena transfusional cómo se suman los diversos tipos de errores que pues si hacemos un panorama general de toda esta cadena transfusional podemos pasar realmente toda la tarde analizando los errores más frecuentes y sobre todo los defectos que tienen estas cadenas. Sin embargo, ¿cuál va a ser la crítica o la observación a todo este procedimiento que pues es válido y está verificado por autoridades a nivel institucional, que realmente todos los procesos tienen errores? La cuestión aquí va a ser la síntesis y hacer un proceso más sencillo y sobre todo aplicar técnicas que sinteticen pasos, que sean menor número de procedimientos para que este gran procedimiento pues tenga menores fugas para estos errores transfusionales. Nuevamente podemos observar que ya en este gran procedimiento, pues la suma continúa desde los errores de indicación, los errores de laboratorio y por supuesto la de indicación de hemocomponentes, en donde todo momento en que se elabora una solicitud existe la probabilidad de equivocarse con un número o con un apellido. Hemos tenido casos de personas con apellidos y nombres idénticos, donde lo único que lo va a diferenciar es por supuesto el número de cama y el número de seguridad social, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. El registro de todos los procedimientos es fundamental, a pesar de que es una cuestión normatizada, no se lleva una cultura adecuada de registro de todos los procedimientos transfusionales. Como vamos a ver a continuación, hemos hecho un seguimiento desde el 2010 hasta la fecha de todas las reacciones transfusionales que se han presentado en el Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, en donde vamos a ver un gran subregistro comparado a las estadísticas internacionales, las tendencias que se deberían de tener por cuestiones estadísticas de cómo es que deberían de estar las cifras en cuanto a reacciones.
Bien, el periodo que vamos a analizar abarca del 2010, 2011 y el primer semestre, por supuesto, de este año, en el cual pues todo lo que se va a documentar son reacciones que se han hecho partícipe al servicio de transfusiones debidamente solicitadas, que cumplan con la normativa y por supuesto de la norma oficial mexicana vigente para que podamos brindar una respuesta favorable a la posible causa de la reacción. Bien, en el 2010 se tuvo un total de 18 transfusiones reportadas. De estas 18, 7 fueron de tipo rash cutáneo, 2 fueron de un grado inmunológico de tipo anafiláctico, 4 febriles y 5 de tipo hipotensoras. Si traspolamos estos datos a las cifras que reporta la literatura, podemos hablar que va a ser exponencial y va a ser proporcional al número de transfusiones o eventos por año, donde más adelante vamos a observar el número de hemocomponentes transfundidos en todo este periodo y que podemos observar que tenemos un subregistro aproximado del 60%. De estas, por supuesto, los servicios de alto consumo que requieren este tipo de hemocomponentes, pues corresponderían casi en una mitad al servicio de hematología y en proporciones semejantes, casi en un 11% respectivamente, cirugía general, el servicio de gastroenterología y en este caso el servicio de especialidades cuenta con una unidad llamada extensión hospitalaria, la cual no funge como un servicio de urgencia, sino como una unidad de filtración para determinar si procede o no procede a su hospitalización. Sin embargo, llegan todo tipo de pacientes de todo tipo de servicios, por lo que a la hora de hacer el conteo estadístico, pues se puede agregar un poco de este porcentaje a cada uno de los servicios donde se distribuye este tipo de porcentajes. Coloprocto a su vez continúa compartiendo el mismo porcentaje y la unidad de trasplante renal. El Hospital de Especialidades es pionero en este tipo de procedimientos y en el cual día a día ha tenido una gran intensidad de consumo de hemocomponentes de características únicas, como puede ser la irradiación, donde podemos observar que vamos a tener características muy peculiares en los reportes transfusionales y las estadísticas a lo largo de los años. Por tipo de hemocomponente, esto es invertido. Esto se debe a un poco al subregistro y a la falta de reporte de las reacciones transfusionales que se ha dado a lo largo de años anteriores, ya que la mayoría de la literatura menciona que es una situación inversa. El plasma fresco es el que se asocia más a reacciones transfusionales, junto con los concentrados plaquetarios, por el tipo de conservación, por la cantidad de proteínas que se encuentran en las unidades correspondientes y en tercer lugar los concentrados eritrocitarios. Sin embargo, en la estadística que tenemos, los concentrados representan hasta un 56% durante todo el 2010 y en una proporción semejante, plasmas y plaquetas comparten un 22% respectivamente dentro de todas las reacciones reportadas. Esto, como bien mencionamos, muchas de las áreas clínicas en la estadística pasada corresponde hasta en una mitad para el servicio de hematología. El servicio de hematología en su gran proporción trata en gran medida, por frecuencia, las reacciones anafilácticas, las reacciones inmunológicas de tipo 2 con la simple premedicación. Como son pacientes que se transfunden prácticamente diario, las reacciones de tipo inmunológicas, anafilácticas, pues se presentan prácticamente diario. Sin embargo, ellos por realmente falta de este seguimiento al protocolo de reacciones transfusionales, pues no reportan las reacciones que se presentan a estos hemocomponentes, premedicando y de esa manera manejando y yugulando hasta en ese momento el problema. Falta darle, de acuerdo a normativas, pues este seguimiento que por cumplimiento a las leyes actuales, pues se deben de notificar, independientemente de que sean tan sencillas como dar un antihistamínico y yugular una reacción de tipo rash cutáneo. En el 2011 tenemos una distribución y una prevalencia muy semejante a la que se presentó en el 2010.
ya haciendo hincapié y una educación continua al médico y a las áreas clínicas, pues empezó a arrancar este proceso de reportar todas las reacciones transfusionales. Se aumentó en gran proporción el número de reportes durante este año, viendo de la siguiente manera. Rash cutáneo, como parecía en el 2010 tener la misma característica y comportamiento, 9 casos. En el caso de reacciones anafilácticas, solo un caso. Y las febriles, aquí sí ya va más asemejándose a la literatura internacional, donde son, por características inmunológicas, de las más frecuentes. 14 casos. De tipo hipotensoras y síndromes vasomotores y vasovagales, pues tenemos 3 casos en el cual pues el cambio de volumétrico y de infusiones, ya sea por volumen rápido o lento, pues vamos a tener este tipo de reacciones. 3 reportados, 3 casos exclusivos de hipotensión durante el 2011. Si vemos la incidencia de estas reacciones transfusionales por servicio, pues podemos observar que el 59, nuevamente prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de los servicios correspondió al servicio de hematología. Cirugía general representó el segundo caso con un 15%. Gastroenterología sigue predominando en un tercer lugar con un 11%, con una tendencia muy similar al del 2010, y una distribución ya un poco más homogénea entre los servicios de neurocirugía, extensión hospitalaria, como mencionábamos, que es la peculiaridad de ese servicio, la unidad de trasplante renal y el servicio de coloprocto. Nuevamente, el servicio de hematología, si estábamos hablando de un 60% de subregistro de todas las reacciones transfusionales y el 60% corresponde al servicio de hematología, pues prácticamente más de las 2/3 partes de las reacciones no reportadas corresponden a este servicio. Entonces, es una educación día a día que se tiene que hacer conjunta e interdisciplinaria, no nada más con el área clínica, sino por supuesto con todo el campo profesional, desde las áreas en formación como son los residentes, médicos de base, enfermería, por supuesto, que muchas veces en la noche es cuando ocurren las reacciones transfusionales, pues no se tiene el registro adecuado y por consiguiente la cadena de información hasta que llegue al servicio de transfusiones, al servicio de transfusiones no lo vamos a lograr si no se modifica este tipo de cultura. Por tipo de hemocomponente, aquí nuevamente volvemos a observar la misma tendencia del 2010, que no corresponde con estadísticas internacionales, no predomina las plaquetas ni los plasmas frescos congelados. Aquí predomina nuevamente concentrados eritrocitarios. ¿Por qué? Por cuestiones administrativas e institucionales, prácticamente el 90% de las transfusiones se indican en periodos matutinos, en horarios matutinos, en donde toda la supervisión, tanto por cuerpo de médico como cuerpo de enfermería, pues se encuentra casi en un 100%. Y la probabilidad de que se fugue información por las diversas jerarquizaciones que existan, pues es más difícil, a diferencia de turnos vespertinos o nocturnos, que pues la cantidad de personal que elabora en una institución pues incluso pudiera disminuir hasta en 3/4 partes. Son algunas de las posibilidades en el por cual también no se reporta todas las reacciones que pudieran aumentar los valores de reacciones a los plasmas o concentrados plaquetarios en los años 2010 y 2011. Bien, y en este primer semestre, nuevamente vamos a la mitad del año, reportadas 15 reacciones transfusionales, se sigue con la labor de docencia y sobre todo de comunicación efectiva con todas las áreas clínicas, principalmente con el servicio de hematología, que representa más de la mitad de todos los procedimientos. Hasta ahorita, 6 casos de tipo rash cutáneo, 1 anafiláctico, 5 febriles y 3 de casos hipotensores o donde se ve alterado el volumen sanguíneo total del paciente. Entonces, este tipo de estadísticas nos orientan hacia dónde vamos, cómo estamos reportando, cómo se está distribuyendo la información a lo largo de un hospital, que por el número de camas representa una estadística importante para toda una delegación. Sin embargo, si continúa con ese subregistro, pues la probabilidad de tener una información veraz pues es más escasa.
Nuevamente, tan solo a esta mitad del 2012 podemos observar que el 53% de todos los casos fueron por el servicio de hematología, neurocirugía, angiología, cirugía general, extensión hospitalaria en una proporción casi semejante. Aquí si podemos observar durante el 2010, 11 y 12, todos los servicios correspondientes a la segunda mitad que no corresponde al servicio de hematología es variado. Se pueden tener tendencias ya sea por programas que se tengan como prioritarios por parte de autoridades, donde se impulse el trasplante, de médula ósea, órgano sólido, o por supuesto programas en donde muchas veces se da prioritario ya sea a la salud materno-infantil, donde hemos tenido temporadas donde este tipo de procedimientos aumenta en gran cantidad, dadas las metas que se tienen para fines de cumplir con indicadores. Entonces, realmente esta segunda mitad es muy variable, es muy cambiante. Sin embargo, la que sigue siendo la cabeza de todos los reportes de las reacciones son los servicios de hematología clínica. Aquí a esta primera mitad del semestre del 2012 ya empezamos a ver una distribución un poco más homogénea que se parece a las reportadas en la literatura, donde concentrados y plasmas prácticamente ambos representan más de la mitad de todas las reacciones transfusionales reportadas y que en el caso de concentrados eritrocitarios van disminuyendo, incluso llegando a posicionarse en menos de la mitad de todas las reacciones. Va a ser importante e interesante reportar al final del año cómo se presentan nuevamente estas tendencias, estas estadísticas donde se continúa haciendo una nueva información, una nueva base de datos para poder captar más estas reacciones y poder realmente ver si nos apegamos a estos lineamientos internacionales o si definitivamente continuamos con subregistros. Este es el concentrado de un consumo anual durante los 2 últimos años y la primera mitad del 2012. Tan solo por número de eventos transfusionales, en el caso de concentrados eritrocitarios, durante el 2010 tuvimos un total de 12.998 unidades transfundidas. Si esto lo traspolamos a la probabilidad de tener una reacción transfusional, tuvimos que haber reportado alrededor de 150 reacciones tan solo a serie roja, en la cual, pues como vimos, es menos de 5 o 6 reacciones reportadas. Esto aunado y sumándolos a los concentrados y plasmas, pues no llegábamos ni a 15 tan solo en el 2010. Ahora ya si hablamos de plasmas, donde de acuerdo a estos indicadores debe de haber una relación muy justificable de 6:1. Siempre debe de haber una relación, se documenta en la ABB y en otras autoridades de carácter transfusional, donde el uso del plasma es muy limitado y debería de estar más o menos en una proporción de 6:1 con respecto al concentrado eritrocitario. Sin embargo, podemos observar que las tendencias y el número de transfusiones que se da con uno u otro es prácticamente 1:1. 8.104 transfusiones de plasmas durante el 2010 con respecto a 12.998. 2:1 en el mejor de los casos. Con unas indicaciones realmente relativas y con pocas veces justificadas para el uso de plasma fresco. Este es otro punto en cuestión que se deberá evaluar en un apartado correspondiente, donde las indicaciones reales absolutas para el uso de plasma fresco se encuentra totalmente desconocido en gran parte de las áreas clínicas del hospital. El mismo ejemplo pasa para plaquetas, aféresis, gamaglobulinas y células tallo, donde tenemos relaciones desproporcionadas, cantidades realmente importantes de eventos transfusionales en el año. Podemos ver en el caso de plaquetas, tan solo en el 2010 se transfundieron 21.368 unidades. Esto corresponde prácticamente a que debiéramos haber reportado un total de 300 a 400 reacciones transfusionales en este periodo. Haciendo una sumatoria a los 150 relacionadas a serie roja, pues ya tendríamos que andar hablando sobre los 500 reacciones transfusionales. Entonces, un subregistro impresionante que se tiene por esta falta de seguimiento. Fundamental para el patólogo clínico responsable de un servicio de transfusiones, iniciar y ser responsable de esta hemovigilancia
para que tengamos cifras seguras y sobre todo reales de cómo es que se comporta un servicio de transfusiones en una unidad que se transfunden esta gran cantidad de unidades. Bien, indicadores. Los indicadores están realmente de moda. Es una situación que por certificación internacional y los que se encuentran actualmente en dicho proceso o que ya pasaron por él, pues sabrán que son de gran importancia y sobre todo de utilidad para no nada más autoevaluarnos, sino como una forma práctica y objetiva de evaluarnos, tanto interna como externamente. Algunos indicadores que hemos puesto en práctica en este servicio es sobre todo la relación de concentrados eritrocitarios por consumo de cama. Esto está muy relacionado a lo que habíamos platicado sobre que se debe de tener una proporción de consumo de unidades en base a la cantidad de camas que tenemos en un hospital. Estamos que hablando de este indicador está justificado de 5 a 15 unidades por cama día. ¿De acuerdo? Este indicador está tanto en el 2010 como en el 2011 elevados hasta un 100%, 25 correspondiente al 2010 y 26 correspondiente al 2011. Y tan solo para la primera mitad del 2012 ya vamos por sobre un 80% el valor aceptable para este indicador, casi 14 unidades. Entonces, esta situación indica de entrada un sobreconsumo de concentrados eritrocitarios pues, con base al número de camas. ¿Por qué se da esto? Esto es fundamental evaluarlo en indicadores, pero también hay que entender que hay servicios como por ejemplo cirugías cardiotorácicas, angiología, unidades de trasplante de órgano sólido como es el hepático, es el renal. Tan solo la transfusión de concentrados por cama pueden subir hasta 40 o 50 unidades. Esto sumado a los procedimientos que tengamos a lo largo de un año, pues afecta toda la estadística de todo el hospital. Sin embargo, como indicadores que se deben de tener, no se puede escudriñar este tipo de servicios, se tiene que ver como un global, pero ¿cómo se puede corregir este tipo de anomalías o situaciones irregulares en un indicador? Agregando otros que puedan evaluar perfectamente otro tipo de características donde se pueda definir otro tipo de servicios y no la sumatoria de todos. Otro, por ejemplo, en algunos que menciona la Joint Commission, que son los estándares enfocados a la calidad y al aseguramiento de la calidad, en donde debemos de tener al menos un indicador en el uso de sangre y hemoderivados. Tan solo esto como aplicándolo al plasma, que debería de ser aproximadamente de 6 a 1, tenemos que en el 2010 fue de 1.6 a 1, 2011 1.4 a 1 y en la primera mitad del 2012 de 1.4 a 1. Nuevamente evidenciamos el sobreconsumo de este tipo de hemocomponentes, la probabilidad de reacciones transfusionales por el gran contenido de proteínas en estas unidades en cuestión, pues asegura un gran número de reacciones que posiblemente sí, en efecto, se yugulen con antihistamínicos tipo H2 y definitivamente de esta manera yugular el procedimiento y evitarnos cualquier tipo de trámites burocráticos. Sin embargo, por normativa y estándares debemos informarlos. El sistema Vencer2 o Vencer2 es un sistema muy práctico en el cual podemos englobar todas las desviaciones que de acuerdo a una certificación internacional solicitan, que va desde las cuasifallas, efectos adversos y eventos centinelas. Todo este tipo de gráficas son de gran utilidad, sobre todo para evaluar los errores que con mayor impacto afectan toda la productividad, toda la eficiencia de un servicio, tanto clínico como transfusional. Aquí, por supuesto, también existe un subregistro en el cual, hablando de cuasifallas, en el 2010 se reportaron 0, en el 2011 se reportó 1, el cual correspondió al 0.01%, y en el primer semestre del 2012, un 0.02, que igual por la cantidad de hemocomponentes transfundidos en esta mitad correspondió a este porcentaje. De acuerdo también a los indicadores Joint Commission, debe de ser proporcionado el número de procedimientos, que es basado en el total de las unidades transfundidas. En este caso, solo se evalúan las unidades a incongruencias AB0 o concentrados eritrocitarios.
Hablando de números más reales, el tipo de cuasifalla que se debe reportar de acuerdo a los estándares debe de ser aproximadamente de un 10% hasta un 15% de todo el global de transfusiones realizadas. Entonces hay un subregistro casi del 1500% en cuanto a este tipo de errores. Muchas veces piensan que este tipo de indicadores o estas estadísticas son de caracteres punitivos. En el caso de las áreas clínicas, sin embargo, pues hay que cambiar esa perspectiva, donde no es cuestiones punitivas, sino sobre todo de mejoramiento en la calidad del servicio, la oportunidad en el servicio y del procedimiento que sea adecuado, y sobre todo que la eficiencia de este procedimiento pues sea realmente como está indicado, brindar una solución, no un problema. En el caso de efectos adversos, tanto en el 2010, 2011 y 2012 se tienen 0 reportados. La diferencia, muchas veces todavía el área clínica no tiene como claro cuál es la diferencia entre una cuasifalla y un efecto adverso. Entonces esta situación es cuestión nada más de ir adentrándonos a las certificaciones para poder realmente hacer las diferenciaciones y graficarlas y sobre todo tenerlas reportadas para poder entender, hacer sesiones académicas con fines de corrección del problema y por supuesto de aprendizaje. En el caso del evento Centinela, donde ya se asume que la consecuencia pues tuvo un desenlace catastrófico en la salud del paciente, tuvimos reportadas en el 2010 un caso, 2011 0 casos, y en el caso del 2012 ya van dos casos reportados correspondiente al 0.03%. Esto, al contrario, ya se invirtió. Tenemos que tan solo en 6 meses ya hubo 2 eventos centinelas de aproximadamente 6,000 procedimientos transfusionales. El sistema Vencer 2 habla de que no se debe de sobrepasar el 0.01%. Entonces, ya hablando de eventos centinela, ahí sí rebasamos por mucho los indicadores de control en cuanto a eventos centinela se refiere. Entonces, falta ver la segunda mitad del 2012. Esto también se ha logrado por divulgar y hacer conocimiento de la información de cómo es que cuáles son las características o qué se considera como evento centinela y por supuesto de la complejidad de los casos. Al hablar de una complejidad de un caso que desgraciadamente termina con un desenlace fatal en la salud del paciente, pues es difícil realmente mantenerlo oculto o simplemente no comentarlo, lo que hace que sea más evidente su registro. Okay. Bien, por último, vamos a estar hablando de que dentro de estos indicadores hay un sistema AB0 llamado el sistema SHOT, es un sistema británico en el cual menciona que debe de haber un registro de cantidad de eventos sobre el total de transfusiones. Si hablamos esto, así de sencillo, es 1 por cada 102,000 transfusiones que se hablan de incompatibilidad AB0. Estamos más o menos en cifras más aproximadas a la realidad, donde tuvimos una en el 2010 por 50,000 y en lo que va del 2012, 2 en 23,000. Esto habla de que hay incompatibilidades que corresponden a los eventos centinelas mencionados. Bien, en conclusiones, la seguridad del paciente en la transfusión sanguínea es fundamental que podamos hablar de 3 a 4 puntos críticos fundamentales. La mayoría de los errores ocurren en áreas clínicas, son de tipo clericales, que si los hablábamos de las tediosas cadenas de ciclos transfusionales, pues la probabilidad de errores es intenso. El 87% de los errores son por personal inexperto. 14% es en la toma de muestra hasta hace 15 años, sin embargo, por las automatizaciones y surgimiento de equipos automatizados, se habla actualmente de 1 a un 4%. Entonces, es importante analizar nuestro panorama, entender nuestras necesidades y sobre todo hacer una actividad multidisciplinaria para mejorar la calidad de las transfusiones, realmente en donde quiera que encontremos un servicio de transfusiones. Estas ya son gráficas donde se habla de las tendencias a lo largo de las últimas 3-4 décadas, hablando de la hemovigilancia, la capacitación continua de nuestro personal y sobre todo la comunicación efectiva, parte de las metas internacionales que hoy en día se tiene
pues de boca a boca para mejorar la información que se deroga a todo tipo de personas. Muchas gracias. No veo tiempo, vamos a hacer un par de preguntas. Una es del doctor Grimaldo Morín, que es un comentario que dice que el médico responsable de la transfusión y la enfermera que la realiza no siempre informa de la reacción y la tipifica. Ese es un problema difícil de corregir, ¿no? Eso nos da mucho subregistro. Y otra es felicitarlo, doctor, Juan Carlos, muy interesante su exposición. Veo que integra muchos indicadores, los del Consejo de Salubridad General, algún inglés que nos enseñó el SHOD, el sistema SHOD, el sistema también de Vencer 2. Ahí nada más un par de comentarios. Para comparar debemos comparar cosas semejantes. Si comparamos medio año con años nos da una idea falsa, tendremos que o proyectarlo o bien separarlo por semestres para que nos diera una idea más acercada. Segundo, la comunicación efectiva en el Consejo de Salubridad General no se refiere a que todo el mundo nos conozcamos y podamos expresarnos adecuadamente con nuestros compañeros, sino específicamente se orienta a la metodología de cuando se dan órdenes verbales o escritas, que es escuchar, apuntar, repetir y confirmar. Y bueno, pues dar la bienvenida a nuestra asociación, doctor. Qué amable. Muchísimas gracias, doctor.